Nuevamente les saludo, hermanos. Paz a vosotros. Tome su asiento, hermanos. El trabajar, hermanos, en la obra de nuestro Dios se torna difícil cuando vamos solos. El día de hoy, hermanos, estuvimos y estamos todavía con ustedes con una preocupación y con un pendiente, hermanos, que el día de hoy hemos compartido y compartiremos durante algunos meses. Para lo cual podría preguntarles, hermanos, ¿ya están listos? ¿Ya están preparados para recibir esta reunión nacional de obreros? ¿Cuántos meses faltan? ¿Cuándo va a ser? 18 y 19 de junio. Dice 4 meses. Falta mucho. ¿No, hermanos? El día de hoy pudimos contemplar a un grupo de varones que aparecían en una lista que nos presentaron aquí. ¿Pero qué creen? No había ninguna hermana. Despreocúpense, hermanas. Sí, no estaban en la lista, yo no las vi. Ni mujeres, ni adultas, ni jóvenes. Así que, ¿no, hermanas? Yo no vi ninguna en la lista. Si quieren, vuelvan a proyectarle, hermanos. Y vamos a buscar alguna mujer ahí enlistada. ¿Decía femenil? Híjoles. No se salvaron. Las jóvenes sí, dice mi hermano. No decía FJC. Tampoco decía infantil, hermanos. El día de hoy, cuando me senté a la mesa, llegó una niña y puso las tortillas. Yo le dije a mi esposa, mira, ¿por qué? ¿Por qué una niña? Llegó y las puso y se dio la vuelta y se fue. Hermanos, va a ser un gusto formidable recibir esta reunión en este lugar. Pero tengo una preocupación especial. Porque cuando esos eventos pasan o se llevan a cabo, la iglesia se fractura. Las hermanas se pelean. Los hermanos se insultan. Y durante el evento se torna muy complicado. Ya están empezando a pelear, hermanos. Ya se están empezando a disgustar y todavía no llega lo bueno. Dice mi hermana, no es cierto, no es cierto. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué surgen los problemas? En esos eventos, ¿por qué surgen los problemas?
Es normal, hermanos. Es normal y es válido. Y tenemos que estar conscientes de esa parte. El día de hoy, hermanos, quiero que todos ustedes que se queden conscientes de esa parte. De que Satanás no va a permitir que nosotros, principalmente ustedes, reciban una bendición así fácilmente, reciban la bendición y no pase nada ni sea difícil. Pero quiero que ustedes tengan un pensamiento muy parecido al de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pedro, uno de sus discípulos que le amaba grandemente, y buscó convencerlo de que no fuera, de que no subiera, ¿qué le dijo el maestro a Pedro? Y así de frente a sus ojos. ¿Se te das cuenta que nuestro Señor Jesucristo logró detectar que no era Pedro? A ver, quiero que esto nunca lo olvides en todos estos meses. En el momento en el cual algún hermano, alguna hermana te haga algún comentario, genere alguna expresión, es más, te aviente el plato, te aviente el trapo, es más, cuando vaya pasando te empuje y haga que se te derrame lo que tú llevas en las manos, no te vayas a voltear y decir, a ver, Satanás, ¿a dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me empujas? No. Hermano, hermana, ¿qué creen que pasó después entre el Señor Jesucristo y Pedro? ¿En qué se quedaría pensando Pedro? Pedro iría después a disculparse. Pedro después le diría allá solas al maestro, oye, maestro, ¿por qué me dijiste tan feo? Yo creo que Pedro se quedó pensando en lo que el maestro le dijo, porque el objetivo del maestro era cumplir con una tarea. Ustedes, hermanos, tienen la obligación ahora de cumplir con una tarea. Nosotros, apoyo solamente. Ustedes van a ser más grandes que nosotros ese día. Ustedes. Dice el apóstol Pablo, hermanos, en primera carta a los Corintios, en el capítulo número 12. Quiero que tengamos presente esta parte de las Sagradas Escrituras. Primera carta a los Corintios, capítulo número 12. Y esto es para el inicio de la organización de este evento. Dice el versículo número 1, y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Esta reunión, hermanos, que viene es totalmente un acto espiritual. No se van a reunir todos los obreros de toda la nación para poder hacer un edificio, hacer una obra física. Es totalmente un acto espiritual. Ellos vendrán a alimentarse, ellos vendrán a recibir consejo. Ellos vendrán por sabiduría, porque regresarán. ¿Recuerdan qué pasó al final de la fiesta del Pentecostés? Se habían reunido judíos de muchas partes del mundo en ese lugar. Y dice ahí la historia, y habían partos, medos, elamitas. Habían de todas partes. Y Pedro expone la palabra y al final del mensaje, ¿qué creen que hicieron todos ellos? Se regresaron a sus casas, hermanos. Pero se regresaron con un mensaje en su mente, en su corazón. Y allá, al lugar donde ellos fueron, surgió una iglesia como la de aquí. Eso ténganlo por seguro, hermanos, que como resultado de aquella predicación del apóstol Pedro en aquella ocasión, surgieron muchas iglesias de ese momento. Dice el versículo 4, empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerio, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operación, mas el mismo Dios
es el que obra todas las cosas en todos. No sé si lo hicieron, pero me hubiese gustado, hermanos, y me hubiera unido a ustedes en un ayuno antes de empezar la organización, para poder saber colocar a cada quien en su don, en esta organización del evento. Y el que se va a encargar, hermanos, de la cocina. ¿Qué pasa, hermanos, cuando de la cocina entran 3 buenas cocineras? ¿Todo fluye muy bonito? ¿Sí, hermanas? Esas 3 buenas cocineras hacen el arroz de 3 formas diferentes y a las 3 les queda rico. ¿Pero qué creen? Ya estando en la cocina, una tiene que guiar a las demás, y las otras 2 buenas cocineras serán muy buenas, pero tendrán que en esa ocasión dejarse guiar por ella. ¿Y si no salió el arroz? ¿De quién va a ser culpa, hermanos? De las 3. Ah, no, pero es que ella fue la que nos dijo qué cantidad le pusiéramos de jitomate. Yo ya le había dicho que no le moviera tanto al arroz porque se revolvía o salía masudo. Ah, pero ella dice que no, que así sale bien. Y al final, ¿cómo salió? Bien, hermanos, bien. Sean optimistas, hermanos. Salió bien el arroz. ¿Y por qué tiene que salir bien? Pues porque nosotros también vamos a comer, hermanos. No tiene que salir mal, saldrá bien. Ah, ¿quién tiene en sus manos la responsabilidad de hacer la organización? ¿Mi hermano pastor? ¿Mi hermano pastor, hermanos? ¿Sobre él caerá todo? Todos, hermanos, todos. Y les diré que todos los detalles bonitos que tiene este templo es gracias a todos. ¿Pero qué creen? Todos los detalles feitos que tiene este templo también es gracias a todos, hermanos. No hay que ver una parte e ignorar la otra, no. Todas las cosas buenas que tenemos aquí, hay muchas cosas hermosas en este lugar. Decía mi hermano, es simplemente la sincronía de todos los músicos. Hay muchas cosas bonitas y no vamos a darle gracias a una persona, porque se hacen cosas aquí en este lugar que ni siquiera nos percatamos de quién fue, pero se hicieron. Simplemente, ya está hecho. Y no vamos a buscar quién fue ni vamos a aventarlo porque querramos que sobresalga. No, hermanos. Hay que cargar con la responsabilidad todos. Un hecho muy significativo, además, hermanos, de los dones, es algo que menciona nuestro Señor Jesucristo en una de sus parábolas y que quiero que tengan presente. Dice Mateo capítulo número 25, acerca de los talentos, hermanos. Mateo capítulo número 25, quiero que tengan presente esta parte de las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo número 25. Hablando de los talentos, dice el versículo número 14. Porque el reino de los cielos es semejante como un hombre que partiéndose lejos tomó a sus siervos y les entregó sus bienes. A este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué 5? ¿Por qué 3? ¿O por qué 2 y por qué 1? ¿En qué se basaría? ¿En qué? En su capacidad, dice mi hermano. Aquí dentro de la iglesia habemos personas con 5 talentos.
¿Sí o no? Sí, hermanos, aquí habemos de 5. ¿Habrá de 4? ¿De 3? ¿De 2? ¿Y de 1, hermanos? Pero hay que saberlos ubicar. Hay que saberlos ver. Y lo más importante, hay que aprender a no comparar al de 5 con el de 2. Hay hermanos que se les facilita cantar y cantan con una facilidad y se entonan con una facilidad, pero hay otros hermanos que de plano, por más cursos que nos dan, nos dicen escucha y modula, nada más nada. Y lleva el ritmo y la melodía y los tiempos y la música por allá y nosotros por acá. Y por más que lo intentamos, nada más, nada. No es eso. Para nosotros no se nos facilita, pero hay otro hermano que lo agarra con facilidad. Pero después ese hermano que lo agarra con facilidad, nosotros cometemos el error de andar comparando al que no con el que sí. Vamos a darnos cuenta, hermanos, que esto es algo que nos muestra las Sagradas Escrituras, que nosotros, hermanos, desde nuestro nacimiento y nuestro crecimiento en la iglesia, Dios nos ha creado con facultades diferentes. Hay líderes natos aquí dentro de la iglesia. Hay líderes natos. Hay que ubicarlos. Y también hay que enseñarles a ser líderes. ¿Por qué lo ofendes? ¿Por qué lo haces menos? ¿Por qué lo menosprecias? Hermano, hermana, dice en una parábola del sembrador en Mateo capítulo número 13, versículo número 23. ¿Recuerdas? Es una parábola muy famosa, pero quiero que tengas presente este versículo que dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, ahí estamos todos, hermanos. Todos los que estamos aquí vamos a colocarnos justamente en este versículo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Seguimos siendo nosotros. Pero dice, el que lleva fruto y lleva, aquí está lo importante sobre el tema. Lleva, ¿uno a cuánto? 1 a 100. ¿El otro? ¿A cuánto? 70. ¿Y el otro? Oigan, ¿el de 30 no cayó en buena tierra? ¿El de 70 no cayó en la misma tierra que el de 100? ¿Y por qué dieron resultados diferentes? Porque dieron cantidad en fruto diferente. Y los 3, hermanos, son gratos delante de los ojos de Dios. Los 3. Tanto el de 100, como el de 70, como el de 30. ¿Qué habilidades tienes, hermano? ¿Qué virtudes te dio Dios? ¿Qué talentos tienes Dios? Te dio Dios porque de todos los que Dios te haya dado, de esos vas a tener que rendir cuentas. Leíamos en la otra parábola, y si seguimos leyendo, dice que el que le dieron 5 talentos, ¿cuántos talentos entregó? Otros 5. O sea que se tiene que trabajar lo que Dios nos haya dado. Voy al punto, hermanos. Si tú tienes una habilidad, si tú ves algo que los demás no vean, levanta tu mano, hermano. Acércate, ofrece tu ayuda. Evita que por tus labios salgan palabras como yo lo hubiera hecho mejor. A mí me hubiera salido mejor. Yo hubiese organizado mejor. O llegar y regañar al que está cometiendo el error porque lo está haciendo mal en ese momento. Si tú tienes una habilidad mejor, una virtud mayor que nuestro hermano, venía escuchando una alabanza en la mañana, de un culto, lema, de una convocación, una alabanza lema que decía que la humildad la debemos
de practicar. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo venga a reinar en esta tierra, la humildad, hermanos, predominará. Consideren todos que todos los que estamos dentro de la iglesia, no estamos aquí por un interés en sueldo, no estamos aquí por un interés diferente. Todos venimos por gusto, porque nos nace, porque nos sentimos a gusto aquí con los hermanos, con las hermanas, pero también el trato que nos den va a contar muchísimo. Y si nos hacen sentir mal, pues tal vez aguantaremos un poco, pero si nos vuelven a hacer sentir mal, pues quién sabe qué pase después. Y nuestro Señor Jesucristo puso una sentencia muy grande contra una forma de proceder incorrecta, contra un nuevo, hermanos, contra un hermano, una hermana que apenas se está acercando a la iglesia, y nosotros que ya llevamos más tiempo dentro de la iglesia, y ocasionarle un tropiezo a él o a ella. ¿Qué hacemos, hermanos, si de repente vemos que una hermana agrede a otra hermana? Nos tocó ser testigos, nos tocó estar cerca. Cuando la hermana molesta, le aventó el trapo a la otra hermana. La otra hermana estaba secando los trastes, o los trastos, como le llamen, y lo estaba dejando medio húmedos. Se acerca a la otra hermana y dice: ¿que no sabes hacerlo? No te enseñaron. A saber, presta. Agarra el trapo, le da una super exprimida y todavía lo sacude. Y cuando lo sacude enfrente de la otra hermana. Seca el trasto, se lo enseña y le dice, le avienta el trapo: así se hace. Y se va. Y la otra hermana se le queda viendo. Una mujer prudente, callada. Pero ¿ustedes creen que no sintió nada? ¿Qué estaría pasando por su mente? ¿Qué estará sintiendo en ese momento? ¿Acaso tendrá el deseo de dejar las cosas y salirse y retirarse? Hermanos, Gálatas capítulo número 6. En verdad que la sabiduría del apóstol Pablo, gracias a que el Espíritu de Dios era en él, podía prepararnos para estos detalles y muchos otros. ¿Por qué? Porque esa hermana que está reaccionando de esa forma tiene un problema muy serio dentro de su propia vida. De hecho, viene arrastrando problemas de atrás, y no estamos hablando de semanas, de meses. ¿Por qué? Porque un niño, cuando es agresivo en la escuela, es porque en su casa son agresivos con él. Un niño, cuando es golpeador en la escuela, es porque en la casa lo golpean constantemente. Una persona que se ha vuelto así agresiva es porque trae mucho sentimiento guardado en su corazón. Anda cargando mucha amargura. Esa persona, hermanos, a gritos está pidiendo ayuda. Esa persona nos necesita. Pero no nos necesita para que lo enfrentemos, para que en ese momento le reclamemos su mal proceder. Porque si lo hacemos en la forma en la cual anda, no nos va a escuchar, no la vamos a convencer y finalmente no le vamos a poder ayudar. Cuando dice Gálatas capítulo 6 en el versículo número 1, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, esa era una falta. Vosotros
que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. A esa hermana le hace falta una visita, pero no una visita con la espada desenvainada, hermanos. A esa hermana le hace falta una visita y no con la idea de ir y reclamarle, insultarle y hacer justicia a la visión de los hombres. A esa hermana le hace falta una visita, pero para escucharla, para aconsejarla, para ayudarle en la problemática en la cual se encuentra. Dice el versículo 2, sobrellevar los unos las cargas. ¿Qué cargas son? ¿Qué cargas puedo sobrellevar de mis hermanos, de mis hermanas? La parte económica, de ayudarle a educar a pagarle el estudio a sus hijos. ¿Qué puedo llevar? Hace referencia, hermanos, a la parte emocional, a la parte de preocupaciones, a la parte sentimental. Tenemos que aprender a ayudarnos unos con los otros, a perdonarnos unos a los otros, a tendernos la mano, a pasar por alto pequeños incidentes. Yo sé que a veces, desafortunadamente, yo lo he podido vivir así, nos es más fácil a los hombres darle vuelta a la página. Mis hermanas, les es más fácil darle la vuelta a la página. Ya están así queriéndole dar la vuelta a la página, pero se regresan. No quieren olvidar, no quieren dejar atrás lo que se vivió, lo que pasó. No quieren, hermanos, ya no traer a la mente o al recuerdo lo que se vivió. Me ha tocado vivir algunos casos y finalmente, cuando he contemplado de que esos casos son compartidos con una mujer, después vuelvo a platicar con el hombre y el hombre ya, sí. Pero ¿qué creen? La mujer que estaba cerca de él, que era su esposa, no se le olvida tan fácil. Pero eso es parte de su sentimiento, de su formación como mujer. Pero ¿qué creen? Lo pueden lograr. Y por esa razón, porque lo pueden lograr, muchas veces las iglesias, los templos, abundan más las hermanas que los hermanos. Con esa facultad que tiene la mujer, convence más al hombre con más facilidad que el hombre a la mujer. Dice el versículo número 3, porque el que estima de sí que es algo, ¿ven cómo dice el versículo 3, hermanos? Porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Saben cuándo aplica este versículo? Yo pedirle disculpas, yo visitarla, yo acercarme a él. No. Él me lo hizo, él se equivocó, él me ofendió, ella me agredió. ¿Por qué he de yo rebajarme? A ver, ¿rebajarte a qué? ¿Al nivel de la hermana? ¿Al nivel del hermano? ¿A cuál nivel te refieres? ¿A qué nivel te refieres? ¿A mostrar humildad ante la hermana? ¿Ante el hermano? No vas a demostrar que eres inferior. ¿Qué crees? Vas a mostrarle que eres más grande que él, más grande que ella. Nuestro Señor Jesucristo nos aconseja de esa forma, y el apóstol Pablo también, y nos dice: cuando hay un pleito
y nos dice directamente quién tiene que ir y pedir disculpas, si el ofendido o el que ofendió. Y bíblicamente, ¿qué es, hermanos? ¿No lo han leído? ¿Quién tiene que ir a pedir disculpas bíblicamente? ¿El ofendido o el que ofendió? El ofendido, hermanos. Bíblicamente es el ofendido. ¿Y por qué bíblicamente? Pues es el consejo de Dios. ¿Y por qué Dios se equivoca, hermanos, en su sabiduría, en su grande entendimiento, o somos superiores a Él? En algunas partes, en algunos detalles superamos a Dios. En algunos detallitos Dios se equivoca y nosotros vamos adelante que Él. O lo que está escrito en su palabra son palabras que van mucho más adelante de nuestro propio entendimiento, de nuestra propia sabiduría. Hermanos, ¿por qué? Porque al final, después de haberlo hecho, el resultado va a ser muy placentero. Porque vamos a tener paz. Porque cada vez de que nos encontrábamos con el hermano, con la hermana, y otra vez yo voy por aquí, él viene por acá, no, mejor me voy por acá. ¿Qué crees que va a pasar después? Pues ya no va a haber ese problema. Pero en verdad que a veces la vida, por llamarle así, la vida nos juega detalles muy curiosos que a veces nos deja sorprendidos, ¿no? Nos encontramos en lugares que decimos, ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible? Pues simplemente Dios quiere que busques la paz y que tengas reconciliación y que estés en comunión con todos. Este pasaje me gusta mucho porque dice, el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si yo digo, ¿cómo yo siendo ministro y el hermano me ofendió y él que es una ayuda, ¿cómo yo? Pues ¿cómo? No, al contrario, hermanos, ayuda muchísimo, porque me voy a sentir tranquilo y no me voy a consternar que porque soy ministro por eso, no, al contrario, no hay ninguna diferencia entre él y yo y tenemos que arreglar nuestras diferencias para que todo sea bueno. ¿Verdad que sí lo van a hacer? Díganme que sí. No quiero decirles lo que escuché una frase por ahí. Miéntanme, por favor. No, porque no quiero que sea mentira, no quiero que me mientan. Yo quiero que lo hagan. Porque me gustó mucho el canto que entonaron las hermanas de la femenil. Muchísimo. El canto que eligieron, hermanas, habla de unidad, habla de trabajo en equipo. Y hace rato que me invitaron a hacer la oración por los alimentos, había una mesa con muchas cazuelas de alimentos. Pero ¿qué creen, hermanos? Estaba rodeado y bien custodiado de hermanas. No había ni un hermano ahí, puras hermanas estaban alrededor de la mesa cuidando las cazuelas. No sé qué cuidaban, ¿verdad? Estaban ahí. Yo por eso les dije que no se me iba a olvidar este día. Y yo deseo que a ustedes tampoco no se les olvide. Porque comimos rico. Comimos rico y si a alguien no le gustaba su plato, pues lo podía cambiar con el vecino. Tenía plato diferente. Y de todos modos comimos todo rico. Hebreos capítulo 6, versículo 10, hermanos. Vamos a concluir con este versículo. Y quiero que lo mantengan como un lema todo ese tiempo de trabajo y de preparativos hasta el día del evento y unos días después. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Pónganlo como un lema para ustedes. Es más, como decía en la ley de Moisés, si lo pueden imprimir en una hoja y ponerlo en su cuarto, en su recámara, en su cocina, frente a su refrigerador, escríbanlo en una hoja y péguenlo en su refrigerador y tengan presente, hermanos,
que para este evento y muchos otros, dice el versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Para ellos será nuestro trabajo, nuestra dedicación, y oraremos, hermanos, por ustedes como iglesia, para que todo este evento fluya como está en nuestra mente, como está en nuestro corazón. Y si surge por ahí algún detalle pequeño o grande, lo sepamos disipar. Si se acerca un hermano a ti, si se acerca alguna hermana a ti con lágrimas en su rostro y te transmite su sentimiento que está pasando por algo que está viviendo durante todo el trabajo, puedas brindarle paz, puedas brindarle consuelo, consejo. Y mi hermana, mi hermano, al final de ese momento de estar contigo, diga gracias hermano, gracias hermana, y a seguir echándole ganas, porque esto es por la obra de nuestro Dios, y el enemigo se dará por bien servido y gustoso si nos retiramos y dejamos inconcluso el trabajo. Dios prospere nuestro camino, hermanos. Paz a vosotros. Una vez más vamos a desear a nuestro hermano que el Señor le bendiga. Que Dios bendiga a nuestro hermano. Amén.